Mató a su familia mientras dormían en Halloween. Las relaciones familiares siempre pueden ser complicadas, pero nadie puede dudar que los lazos afectivos entre padres e hijos son de los más fuertes que existen, o al menos eso es lo que cualquiera esperaría. La historia que vamos a contarles ocurrió el 31 de octubre de 2010, el día de Halloween. Era un domingo como cualquiera en Sandusky, una pequeña ciudad de solo 25,000 habitantes en el condado de Erie del estado Ohio, Estados Unidos. El día arrancó para Devon Griffin, de 16 años, con su acostumbrada visita a la iglesia para participar en el coro juvenil. Su mamá y su padrastro dormían hasta tarde, luego de una noche de compartir con amigos en casa. O al menos, eso creía Devon, que, al volver de la iglesia, decidió pasar un tiempo de ocio con sus videojuegos. Pero ya bastante pasado el mediodía, ¿cómo era posible que todos en casa siguieran durmiendo? Devon entró a la habitación matrimonial, donde su mamá y su padrastro estaban en la cama completamente cubiertos por el cobertor, de la cabeza a los pies. Al descubrirlos un poco, vio las manchas de sangre. Pensó de inmediato que era solo una broma de Halloween, pero la verdad es que se trataba de la mayor pesadilla para el jovencito. Su madre, Susan, de 46 años, y su padrastro, William E. Bill Liskey, de 53 años, estaban muertos tras recibir varios disparos. Y, en su habitación, su hermano Derek, de 23 años, también había sido asesinado a golpes. ¿Quién había sido capaz de cometer el triple crimen de su familia en su propia casa? Devon solo había visto en el lugar más temprano a su hermanastro, el problemático B.J. Liskey. Hola a todos, mi nombre es Héctor, y 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Una cadena de ataques contra la madrastra. William B.J. Liskey siempre fue un chico complicado, con un carácter difícil y bastante indisciplinado. Quizá era una reacción rebelde al divorcio de sus padres. Desde que ellos se separaron, el chico comenzó a faltar a la escuela y a portarse mal. Sin embargo, su padre, Bill Liskey, trataba de apoyarlo y de estar a su lado en cada momento. Cuando Bill se volvió a casar en 2001, su nueva esposa, Susan, intentó imponer orden en la casa, pero su hijastro estaba resentido con las nuevas reglas, así que tuvieron desde el inicio una relación muy tensa. B.J. tampoco se llevaba bien con los 2 hijos de Susan, Derek y Devon. En este clima transcurrieron años de lucha de la familia con B.J. por su comportamiento violento y temperamental, incluso con varias llamadas de auxilio a la policía por incidentes agresivos. Igualmente, el padre continuaba tratando de demostrarle amor y respaldo a su hijo. Pero en 2002, Bill tuvo que llamar a la policía porque B.J., entonces de 16 años y en arresto domiciliario en ese momento, amenazó con hacerse daño. Cuando los agentes llegaron, el joven también los atacó. Por eso debió enfrentar cargos en el Tribunal de Menores por agredir a un oficial del orden público. Luego, en octubre de 2004, B.J. Liskey, ahora de 18 años, se peleó con su madrastra y la golpeó con fuerza en el pecho. 2 meses después,
un nuevo incidente con Susan hizo que la policía lo acusara de agresión y robo. El joven había golpeado a Susan Liskey con una taza de café en la cabeza y le robó las llaves de su auto, pero fue declarado incompetente para ser juzgado por esos cargos debido a sus afecciones mentales. Así las acusaciones finalmente fueron retiradas. Hubo al menos 3 episodios más en los que la policía debió intervenir. Más tarde, Bill se vio obligado a echar a su hijo de la casa después de que BJ intentara atacar a Susan Liskey mientras se duchaba. Pero estaba claro que BJ tenía problemas mentales que le hacían mantener ese comportamiento violento. En febrero de 2006, Bill solicitó la tutela de BJ para protegerlo y conseguirle la ayuda que necesitaba, según se refleja en la solicitud de tutela. En 2007, el joven fue hospitalizado por un trastorno esquizoafectivo de tipo bipolar. Se mudó a una casa de rehabilitación para pacientes de salud mental en Sandusky, donde su padre lo visitaba con frecuencia. Pero en ese lugar hubo también episodios críticos. BJ tuvo allí al menos 3 encuentros con la policía. Entre esos incidentes hubo una pelea física entre BJ y su padre después de que el hombre lo recogió en la casa grupal. Los estallidos violentos de BJ Liskey eran muy frecuentes. Los vecinos sospechaban que el joven había matado y torturado a sus mascotas. El perro de un amigo de la familia, Mark Gradel, incluso recibió 2 disparos con balas calibre 22. A menudo, Bill llamaba a Mark para que lo ayudara con BJ y los problemas que causaba. También Derek llegó a pedir la ayuda de Mark en varias ocasiones en las que Bill y su hijo estaban peleando físicamente. Pero a pesar de esos conflictos, Bill Liskey nunca se rindió con su hijo. Preocupado por el comportamiento de BJ, Mark Gradel tuvo conversaciones serias con Bill Liskey en varias ocasiones sobre la seguridad de la familia, pues sentía que BJ era un peligro para ellos. Eran charlas muy difíciles porque BJ era el único hijo de Bill. Él lo amaba y confiaba en que el joven nunca les haría daño, a pesar de las lesiones físicas que algunas veces le había causado. Un sangriento Halloween. La semana antes de los asesinatos, Bill Liskey se tomó unas vacaciones y fue a cazar ciervos con su hijo. Fueron a la cabaña de la familia en el condado de Carroll y regresaron a su hogar en Benton Township, en el condado de Ottawa, menos de 24 horas antes de los asesinatos. Ese sábado antes de Halloween, se reunieron para tomar unas cervezas con amigos. Todos la pasaron muy bien, según recordó Mark Gradel, uno de los invitados. No estuvo en el encuentro Derek Griffin, el hijo de Susan de 23 años, pero eso no era inusual, porque él y BJ Liskey no se llevaban bien. De hecho, BJ rara vez pasaba la noche en la casa debido a las peleas violentas que solían ocurrir entre él y el resto de la familia. Devon Griffin tampoco estaba, pues pasó el fin de semana con su padre. Pero Bill había estado bebiendo y no pensó que fuera buena idea llevar a su hijo de regreso al centro de tratamiento. La fiesta se disolvió alrededor de la medianoche y dispusieron una cama en el sofá de la sala para que BJ durmiera. Alrededor de las 6:30 de la mañana del 31 de octubre de 2010, se escucharon unos disparos en el vecindario. No está claro cómo sucedió todo, pero lo que sí es seguro es que Derek parece haber sido la primera víctima esa mañana. El joven de 23 años estaba en su habitación, aparentemente durmiendo. Su hermanastro BJ lo golpeó repetidamente con un martillo de garras en la cabeza. Derek murió a los pocos minutos del primer golpe y quedó acurrucado en su cama frente a la pared. Enseguida BJ fue por su padre y su madrastra. Entró a la habitación principal y le propinó 5 disparos en la cabeza y en la cara a su padre a una distancia de entre 1 y 2 pies. Bill estaba acostado en una posición natural para dormir, por lo que se presume que estaba durmiendo cuando BJ lo atacó. A Susan le propinó 3 disparos a corta distancia y algunas versiones apuntan que violó a la mujer antes de matarla o justo después.
Las balas que usó para todos los asesinatos eran de pequeño calibre, probablemente una pistola .22. Luego, BJ cubrió los cuerpos de ambos con las mantas. Devon llegó a casa alrededor de las 9:30 de la mañana del 31 de octubre para cambiarse de camiseta e ir a la iglesia. Al llegar a casa, se encontró con BJ. Se cambió y se fue en unos 5 minutos. BJ Liskey extrañamente le preguntó qué estaba haciendo, cómo estaba y cuánto tiempo estaría afuera. Esa conversación fue distinta para Devon, quien notó que BJ, habitualmente lento y oscuro, estaba actuando más feliz, optimista y hablador. ¿Por qué BJ le perdonó la vida a Devon ese día en que decidió asesinar a toda la familia sigue siendo un misterio? Sin embargo, basándose en la relación de los dos hermanastros, muchos especulan que fue la forma enfermiza de BJ de hacer sufrir a Devon. Finalmente, después de que Devon Griffin dejó la casa para ir a la iglesia, BJ Liskey tomó la Ford F-150 de la familia y se fue con ella a la cabaña de casa en el condado de Carroll. Antes, se detuvo en un restaurante Subway cercano para comprar un sándwich. Devon regresó a su casa después de cantar en su servicio religioso el domingo por la mañana. El joven de 16 años fue directo a su habitación para concentrarse en sus videojuegos. Aproximadamente a la 1:30 de la tarde, comenzó a preguntarse dónde estaban todos. Su madre, Susan, normalmente estaría fuera de la cama para entonces. Devon bajó al dormitorio principal y encontró a su madre en la cama junto a su padrastro. El edredón les cubría la cabeza. Habló en voz alta para despertar a su mamá. Caminó hasta su lado de la cama y vio su pie sobresaliendo de debajo de las mantas. Le dio un golpecito en la pierna, pero no obtuvo ninguna respuesta. Devon continuó hablando, bajando un poco las mantas. Fue entonces cuando vio la almohada empapada de sangre. Se quedó helado y por un momento pensó que debía ser una broma de Halloween. Pero poco a poco se dio cuenta de que no lo era. El joven estalló en llanto mientras salía corriendo de la casa. Enseguida llamó a su tía, Lori Morse, presa del pánico por la escena dantesca que acababa de ver. La mujer acudió enseguida a consolarlo y llamar a las autoridades. Al comunicarse con el 911, Morse les habló del peligroso hijo de Liskey, William B.J. Liskey. Recordó que la familia había tenido muchos problemas con él y que el joven también había tenido dificultades con la ley. Además, recordó que B.J. había amenazado a Susie antes. Los agentes del condado de Ottawa descubrieron al llegar al hogar de los Liskey una espeluznante escena del crimen. Bill y Susan Liskey estaban muertos a tiros en su cama. La habitación de Derek Griffin estaba cerrada. La policía abrió la puerta de una patada y encontró al joven acurrucado en la cama frente a la pared. También encontraron el martillo de garras ensangrentado en la casa. En ningún caso hubo evidencia de acciones de defensa por parte de las víctimas, y los tres estaban en sus camas, por lo que se presume que BJ los sorprendió matándolos mientras dormían. Había huellas de barro a lo largo de una terraza cerca del estanque de la familia, lo que sugería que el sospechoso pudo haber desechado el arma homicida en el estanque. Sin embargo, las autoridades drenaron el estanque y los perros detectores de armas rastrearon gran parte de la propiedad y no encontraron nada. En todo caso, William B.J. Liskey Jr. fue inmediatamente identificado como sospechoso. Devon le dijo a los investigadores que su hermanastro era la última persona que vio en la casa de sus padres y ahora ignoraba su paradero. La policía conocía a BJ por los variados incidentes en los que debieron intervenir, dados los episodios de agresividad y violencia del joven de 24 años. Cuando los detectives de la oficina del alguacil del condado de Ottawa fueron a la cabaña de la familia en el condado de Carroll al sur de Canton para buscar pruebas, encontraron un sándwich de Subway sin comer en el mostrador. B.J. Liskey aparentemente no tuvo tiempo de comerlo
antes de que los agentes irrumpieran el 31 de octubre. El joven estuvo allí menos de una hora cuando los ayudantes del alguacil del condado de Carroll llegaron al campamento y lo detuvieron. El muchacho no opuso resistencia al arresto. B.J. Liskey fue acusado de un cargo de asesinato justo en el momento del arresto, lo que le permitió a la policía mantenerlo detenido hasta que el caso fuera presentado al gran jurado. Un final inesperado. Este crimen conmocionó a la comunidad. Todos describían a Bill como un buen hombre y un padre amoroso que tenía un profundo cariño por su hijo. Era un exintegrante de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que ahora disfrutaba de cazar, pescar y estar en contacto con la abundante vegetación alrededor de su casa. A Susan también le gustaba cazar. Otro de sus hobbies era la jardinería. Muchas la consideraban una mujer con un gran corazón. Derek, por su parte, amaba el taekwondo y de hecho llegó a representar a su país en competencias internacionales. Estos crímenes fueron el primer triple homicidio que tuvo lugar en el condado de Ottawa en más de 25 años. La policía realizó las indagaciones y finalmente no había dudas en torno a quién era el culpable. Aunque la familia de Liskey sabía que B.J. estaba luchando con su enfermedad mental, lo cierto es que en ese momento estaba bebiendo licor y había dejado de consumir sus medicamentos. Todos sabían que su padre era su mejor amigo. Una de sus tías contó que aunque B.J. antes se había metido en problemas, nunca pensó que sería capaz de matar a alguien. No sé si puedo perdonarlo. Mi hermano querría que lo hiciéramos, pero eso es algo difícil de hacer, dijo una de las hermanas de Bill. Como si esta tragedia no hubiese sido suficiente, la familia de Bill Liskey pronto recibió más malas noticias. El mismo día de los asesinatos, otra hermana de Liskey, Sue Donmeyer, también murió en un incendio en un garaje. El lugar se prendió en fuego accidentalmente y la mujer no logró salir. En un solo día, Shirley Young, madre de Bill, perdió a 2 de sus hijos, a una nuera y a un nieto. Shirley no podía creer lo que estaba viviendo. La muerte de 2 hijos es una experiencia irreal. Es algo que no debería suceder. Yo debería irme antes que ellos, dijo la señora. B.J. Liskey fue acusado en el Tribunal de Primera Instancia del Condado de Ottawa, con cargos de homicidio agravado en cada una de las muertes. El tribunal nombró a un tutor para el joven y aprobó una evaluación de competencia que marcó el proceso legal. Lo determinante era que el personal médico estableciera si era incompetente para ser juzgado y en ese caso el tribunal debía considerar si es posible una rehabilitación para que sea considerado competente para ir a juicio. Una vez que se determinó que iría a juicio en el proceso judicial, B.J. habló sin emociones. Aunque fue abusivo verbalmente y muy conflictivo con su familia durante años, lamentó haberlos asesinado. Aseguró que quería mucho a su padre y que sentía náuseas cada vez que pensaba en lo que había hecho. Realmente no puedo explicar por qué tuvo que pasar todo esto, pero creo que sobre todo tuvo que ver con mi enfermedad mental, dijo el joven en la audiencia. Finalmente, en 2011, el chico de solo 24 años se declaró culpable de 3 cargos de asesinato agravado sobre 3 miembros de su familia en esa mañana de Halloween de 2010 en Benton Township. A cambio de su declaración de culpabilidad, los fiscales acordaron no buscar la pena de muerte y en cambio recomendaron que Liskey fuera condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Antes de su sentencia en septiembre de 2011, Liskey pidió perdón por matar a su padre, madrastra y hermano y culpó a su enfermedad mental y a Satanás por sus acciones. La sentencia final sobre él fue la recomendada por la fiscalía: 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Años después, en 2015, William B.J. Liskey, entonces de 29 años, fue encontrado muerto en su celda, en la institución correccional Ross en Chillicothe.
se hirió a sí mismo hasta morir. Bill Leski era un hombre amable, apreciado por quienes lo conocieron. Tuvo un único hijo, a quien le heredó su nombre, William, y que todos llamaban BJ para distinguirlo del padre. Fue un adolescente difícil, pero también queda la duda de si estaba recibiendo un tratamiento adecuado para la esquizofrenia que le diagnosticaron. A estas alturas, solo quedan preguntas sin respuestas. ¿Qué empujó a este joven a terminar asesinando no solo a su madrastra y hermanastro, sino a su propio padre, quien siempre trató de acompañarlo sin importar lo que él hiciera? ¿Debía B.J. Leski mantenerse aislado y bajo estricta supervisión, dados los antecedentes violentos que tenía? Lo cierto es que, a pesar de sus señales de agresividad, nadie pudo prever el fatídico final que marcó a esta familia y a una comunidad el día de Halloween. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.